Buen día, bienvenidas, bienvenidos. Este es un taller que vamos a tratar un poquito de la voz artística. En realidad vamos a dar algunas técnicas o ayudas para la grabación de la voz, la parte técnica también. Vamos a estar mostrándoles qué beneficios tienen cada uno de los dispositivos que podemos utilizar para grabar. Algunos recordatorios o consejos sobre el discurso radiofónico y también algo de musicalización, sonoridad, contexto sonoro si se quiere, para la parte de montaje y edición, ¿sí? Mi nombre es Sebastián Guisande, soy licenciado en comunicación, también locutor nacional. Me acompañan Santiago Bermejo, locutor nacional. Hola, buen día. Sergio Sosa, licenciado en comunicación y también operador técnico ISER, y el amigo Pablo Morelli, ¿no? Sí, Pablo Morelli. Pablo Morelli, conocido como el Perro, desde UNER, la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en todas sus sedes. Él también va a estar colaborando y mostrándonos un poquito de esto de la magia de la radio en versión sonidos. Breve intro de lo que se trata esto, ya la vimos. Vamos a pasar primero con la parte más relacionada con lo técnico, para que se empiecen a interiorizar en esto de qué elementos tenemos para grabar principalmente, ¿no? Los que tenemos a mano. ¿Cómo surgió esta idea del taller? Nosotros, principalmente trabajando con un producto, una idea, un proyecto de ARUNA, que es la Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas, a partir de la pandemia se desarrolló un reporte federal sobre las noticias de COVID en todo el país. Cada sede de cada radio, de cada provincia, de cada universidad, enviaba un informe. Ese informe después se editaba. Nosotros, escuchándolos, habíamos encontrado, en algunos casos, una cuestión de necesitar un poquito más de, si se quiere, una percepción artística del informe. Estaba muy bien el contenido, la información estaba certera, era lo que nosotros necesitamos periodísticamente, pero siempre hay una vueltita más para atraer mejor al oyente, ¿no? Estábamos hablando de un reporte que, si tenía 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos cada informe, imagínense que eso duraba más o menos media hora. Era una media hora con cortecitos artísticos, había sonido, había, cuando nosotros decimos artísticas, son las piezas sonoras que separan o que presentan cada uno de esos microinformes, si se quiere, dentro de ese informe general. Lo que notamos también es que era, no sé si la palabra de llamarle monótono, pero era como una situación en la que no había cambios de entonación y en la que se podía hacer algo más con el mismo texto. Y ahí viene la parte de la redacción que les decía. Principalmente, todos los que somos comunicadores sociales, tanto desde la locución como desde la comunicación social, el periodismo, entendemos cómo se tiene que transmitir una noticia o una información, ¿sí? Desde lo más importante hasta lo menos relevante a partir de esa idea de la pirámide invertida. Sin embargo, en el discurso radiofónico, nosotros sabemos que debemos ir mucho más directo en ese mensaje, ¿sí? Tenemos que informar al oyente, de la radio desde todos sus formatos, ¿no? Pero principalmente el concepto radiofónico, informar al oyente de entrada. Y eso no solo es con las palabras, sino también con la entonación. Por eso cuando escuchamos un informativo, de cualquier radio que sea, el título tiene un resalte, ¿no? Una entonación diferente que hace que atraiga al oyente y diga, mira, te voy a hablar de esto. A partir de ahí, obviamente, y en la redacción simple del informativo, encontramos frases cortas, palabras certeras y sencillas de escuchar, y que no haya tanta redundancia entre un renglón y otro, un párrafo y otro, una bajada. Básicamente eso estaba cumplido en el reporte federal. Lo que nos faltaba era la diferencia de entonaciones, la diferencia en la voz artística, si se quiere, para poder acompañar al contenido con otra manera de contar. Que eso sí lo vemos, los locutores,
en 3 años de carrera, ¿no? Bueno, esta es una especie de introducción. Los voy a dejar ahora con Sergio, que les va a contar bien de qué se trata el tema técnico y cómo podemos aprovechar al máximo los recursos, sean enormes o pequeños, que tenemos ahora. Bueno, como nos contaba Hueso, bueno, Sebastián, no sé cómo lo conocen ustedes, vamos a hablar de la parte técnica de la grabación de audio profesional. No los voy a aburrir demasiado y vamos a tratar de hacerlo didáctico para que sea más entretenido. Para una grabación profesional, primero tenemos que tener en cuenta el principio básico del sonido. Algunos chicos, sé que acá, que son estudiantes o fueron estudiantes de locución, ya pasaron por tecnología, materias similares. Básicamente el sonido tiene un principio que es: el sonido son vibraciones que viajan en el aire y llegan a un receptor. ¿Cómo viajan en el aire? ¿Cómo llegan a ese receptor? A través de ondas que vibran y que llegan hasta algún dispositivo, que puede ser el oído, que puede ser el micrófono, que vibra a la misma velocidad y decodifica esa señal para luego entenderla en algún tipo de formato. Por ejemplo, como les decía recién, tenemos el oído, que lo que hace es, nosotros hablamos o escuchamos alguna explosión, algún ruido, algo por el estilo, son ondas que viajan en el aire, nuestro oído lo decodifica y lo interpreta en señales eléctricas que nuestro cerebro dice: esto es una voz, esto es una explosión, esto es un ruido, es una taza que se cayó, etc. Ese es el principio de lo que es el sonido. Ahora, cuando nosotros esa señal tenemos que decodificarla en señales eléctricas para luego grabarlas en algún dispositivo, vamos a necesitar 3 cosas básicas, simples. La primera es el micrófono. La segunda es una consola o dispositivo que convierta esa señal o que la regule. Y tercero, algún software de sonido que nos permita manipular esa onda. Vamos a ir uno por uno y al final vamos a dar algunos consejos como para que esa grabación sea lo más clara posible. Primero, micrófono. Hoy tenemos infinidades de micrófonos por todos lados, como por ejemplo el del celular, o los más profesionales, audios dinámicos, micrófonos dinámicos, micrófonos de condensador, micrófonos con USB, que también son de la misma gama, que calculo que muchos acá que pasamos por radios estamos interiorizados, alguna vez vimos alguno de estos. El de bolita, el dinámico, el cuadrado para arriba, el de condensador. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahora? Vimos todos, estamos interiorizados con ese término. Pasemos a la segunda instancia. Alguna mesa de mezcla, alguna consola. No sé si alguna vez vieron algunas, manipularon alguna vez, pero hoy hay de muchas gamas, hay de muchos precios, hay de muchas formas y colores, pero básicamente la ventaja que nos da la modernidad es que podemos darle un pulso electrónico de USB, una ficha USB que la conectamos a la computadora, y con eso ya podemos tranquilamente regular nuestra señal. ¿Qué nos permite esto? ¿Qué nos permite una consola? Regular los volúmenes, escucharnos a nosotros mismos, tener algún tipo de retorno como para más o menos saber por dónde viene nuestra grabación que estamos realizando en este momento. Pero por suerte, hoy existen dispositivos que nos sintetizan todo esto y nos dan, por ejemplo, la posibilidad de grabar con micrófonos que tienen algún USB integrado. ¿Qué nos permite esto? Micrófono, USB, a grabar. Así de simple. Lo importante es que siempre que tenemos estos 2 elementos jugando, vamos a necesitar el tercero, el software. Que de la misma manera hoy tenemos, por suerte tenemos muchos de código abierto, código cerrado, pagos, no pagos, gratuitos, etc. Como tenemos el Audacity, el Soundforge, ¿están familiarizados con eso? ¿Estamos todos de acuerdo con lo mismo? Que nos permite grabar en una sola pista. Tenemos el Audition, el Sony Vegas, que nos permiten grabar en varias pistas, que nos permiten mezclar voz, música, sonidos, efectos, etcétera, etcétera. Una vez que tenemos estas 3 cosas, ya podemos realizar nuestra grabación. Consejos para tener una buena grabación casera o inmediata de la mejor manera posible. Primero, si estamos en exteriores, lo más posible es que tengamos algún celular para grabar, algún móvil, alguna crónica, etc. Simple, alejarnos de las fuentes de ruido. Si estamos en una marcha, yo sé que es difícil, pero más o menos tratar de mantenernos lejos de esos de lugares con mucho ruido, con mucha gente, tráfico,
viento, tratar de alejarnos y de más o menos acercarnos a algún lugar que nos permita, cerca de alguna pared, alguna esquina, que nos permita reducir todas esas intervenciones exteriores. Segundo, si estamos en... Bueno, eso es sencillo porque eso, si hacemos, como le decía, algún modo, alguna gráfica, por ahí yo sé que es difícil, pero acercarnos al micrófono entre unos 5 y 10 centímetros como para que se escuche clara la voz. A veces vemos en la calle que hay gente que manda audios con el celular acá abajo y esa señal se pierde un poco en toda la vorágine, en todo ese quilombo que tenemos dando vueltas. Segundo, si tenemos la suerte de estar en un ambiente controlado, en el que más o menos podamos manipular los objetos que tenemos cerca, tratar de hacer que nuestro ambiente esté alejado de ventanas, porque las ventanas nos hace un rebote en esa señal sonora. Segundo, alejarnos del baño. Principio del sonido, que es el principio, esas ondas que viajan por el aire. Las ventanas, como los azulejos, hacen que se genere esa reverberación que hace que vuelva todo el sonido a la fuente de sonido. ¿Qué es la reverberación? Eso es la reverberación. Es ese audio que escuchamos que vuelve y que hace que se amplifique la voz, que se amplifiquen los sonidos. Alejarnos del baño, alejarnos de las ventanas, tratar de hacer que nuestro ambiente esté lo mayor posible, en su mayor medida, cubierto de objetos que absorban las repeticiones del ruido. Por ejemplo, libros, ropa, frazadas, colchas, todo lo que pueda absorber esos materiales porosos, tenerlos cerca, tenerlos que más o menos podamos rellenar nuestro ambiente y que no se genere esto mismo que estamos sintiendo acá ahora, que es esa espacialidad, tratar de atenuarlo lo más posible. Y quizás algún consejo más simple, muy casero, el consejo que les voy a dar, muy casero, pero, por ejemplo, poner la cabeza dentro del placar sirve. Lo hemos hecho. Sí. Es una solución casera muy simple, y vieron que pero no pasa esto, viste que no pasa esto, se atenúa la voz, suena un poco más seca, y eso es lo que buscamos, porque eso podemos amplificarlo, así que buscamos lo que se dice cámara en la voz, lo podemos generar en edición, pero esto no lo podemos sacar, este audio que tengo yo por encima de mi voz no lo podemos sacar, no podemos secar, es una voz mojada, digamos, ¿no? Porque en inglés usan esos términos, wet y dry, pero no podemos secar eso. Consejo casero ese. Sí, ¿te acordás cuando estábamos en plena pandemia, todos en casa, que también no sé qué tenía que grabar yo, pensate también. Tuve que armar una estructura entre el piso de goma eva de mi hija, tapado con una frazada, para evitar todos los rebotes. ¿Por qué? Pisos de cerámica, ventanas, paredes, no muchas cortinas. Cada cosa que nosotros le agreguemos, lo que explicaba Sergio, de materiales porosos, sean cortinas, sean libros, sean muebles, un sillón, suma, porque evita esa reverberancia, ese rebote lineal, ¿no? Porque va absorbiendo cada una de las ondas sonoras, que es lo que nos está pasando ahora acá. Hace media hora que no había nadie, era peor, era insoportable. Sí. Ustedes están absorbiendo ese sonido que nosotros estamos generando, de alguna manera. Y bueno, otro consejo simple es lo que estaba diciendo Hueso. Cubrirnos con una frazada hace que, si tenemos un micrófono cerca y estamos tapados por algo, no puedan escaparse las ondas sonoras y tampoco van a rebotar porque van a ser absorbidas por ese material poroso que es la frazada o lo que usemos. El tema también, buena iluminación, y hay que ver la época del año, ¿no? Sí, vos también. También hay otras Bueno, está la complicaciones. anécdota de Silvio Soldán grabando para Kimi 6, la poseada y todo, que eso se tenía que grabar de forma continua. Uno de mis profesores en Cosaldo trabajó con él y le contaba que, por ejemplo, tenía que grabarlo y él estaba en un aeropuerto. ¿Y cómo grabo en un aeropuerto si lo tengo que mandar ya? Se puso abajo de un sobre todo, muriéndose de calor, y mismo dentro del aeropuerto decía: el pozo vacante de hoy es 5.900 millones de pesos, por ejemplo, y eso lo mandaba, ¿no? Tenemos que estar listos y tener las herramientas para poder grabar en la situación en la que se nos presente. Mismo en la pandemia yo puse mi colchón, lo levanté y lo puse contra la ventana.
porque vivo sobre una avenida, digo, esto no se puede grabar así, y me metía dentro de la cara además, ¿no? Entonces son como algunas cosas, recursos técnicos que podemos tener. Aprovechando lo que dice Santi, lo que comentó Sergio hace un rato con el tema de las marchas y eso, lo que nos dicen en locución las foniatras desde el primer día, no competir con los sonidos. No tenemos que nosotros generar más volumen en la voz, sino evitar que el volumen se nos cuele y nos haga competir. Primero porque nos rompemos las cuerdas vocales y segundo porque es lo que decía Sergio, el ruido externo no se puede eliminar y mejorar ese sonido grabado, ¿sí? Ahí está el tema de cómo aprovechar cada elemento que tengamos de grabación, sea un micrófono, sea un celular o lo que tengas a mano. Por eso hoy tenemos millones de maneras de registrar nuestra voz, registrar sonidos, pero siempre hay maneras de mejorar todas esas estructuras. Y bueno, y el último consejo que les puedo dar, esto es de una índole más técnica, pero súper importante, cuando manipulemos nuestra señal sonora en un software, en Audition, Vegas o lo que utilicen, realizar pruebas de voz, para ver más o menos en qué niveles estamos hablando, en qué niveles está nuestra señal sonora. Y súper importante, manejarnos entre -3 y -6 niveles de Bs para no saturar. Si no vamos de esto, estamos perdiendo información. Quizás es súper técnico, pero muchos de ustedes que ya están usando, ya se familiarizaron con la edición, es importante que más o menos siempre realicemos esas pruebas de voces, -3, -6 dB, como para no perder información, para no saturarla, porque así como decíamos que la reverberación no podemos sacarla, no podemos recuperar un audio que está arruinado, que está saturado. Importante lo que dice Hueso, lo de no competir contra los sonidos externos. Si estamos en una marcha y gritamos aparte, quizás esté todo saturado y no se puede utilizar, y es una lástima. Pero bueno, consejos como para que tengan en cuenta para realizar estudios caseros. Después se ponen en contacto con el profesor y les mandan fotos de esos estudios caseros. Bueno, hace poco, el año pasado, habíamos visto con Santi en 2020 que se habían popularizado las grabaciones en casa. Habían salido a la venta unos paneles individuales, los habrán visto. Unas pelotas ahí también, como sí, pelotas. También para, digamos, generar una sensación de acustización. ¿Pruebas? No, vos tenés una, ¿no? Yo tengo uno que es, hay uno que es un biombo directamente. Yo tengo uno que simplemente sobre el pie del micrófono y hace una U, dejando libre solo a la parte del locutor, ¿no? De la persona que va a grabar, hace una U en una huevera, ¿no? Con paneles acústicos. Funciona bastante bien. Eso siempre y cuando tengamos un micrófono unidireccional, porque si tenemos uno cardioide quizás mucho no molesta eso, dependiendo de la amplitud que tenga el micrófono. Pero está bueno poder tener, sé que eso cuesta una plata, entonces quizás buscar estas cosas técnicas que dice Sergio para poder grabar desde casa de alguna otra forma. Y sé que normalmente quizás después tenemos la posibilidad de ir a los estudios de nuestras radios a grabar, como por ejemplo acá, pero bueno, en caso de que haya algo urgente o que se necesite grabar desde casa, es importante buscar esto, ¿no? Como de alguna forma imitar eso y los paneles acústicos para poder grabar de una forma correcta, ¿no? Y que no se genere el ruido. Así que bueno, consejos técnicos ya están familiarizados. Como decía Santiago, el ejemplo del sobre todo, la vergüenza son 5 segundos, pero tenemos un buen producto, eso es lo importante. Confianza y bueno, a trabajar, ustedes ya saben. Los dejo, creo que Hueso, ahora Santiago, la seguimos con el resto. Cerrando con esta idea, y ahora después vamos a hacer, ¿no?, una ronda de preguntas o experiencias, así nos comentan también qué les ha pasado grabando. Yo me olvidé qué iba a decir, pero ahora vuelvo. Con el tema de lo que vamos a grabar, la forma, tratar de hacerlo de la mejor manera posible para que suene mejor. No olvidemos que lo importante es el contenido y la información que vamos a comunicar. Eso también, siempre hay que tener en claro cómo vamos a comunicar, pero principalmente a quiénes. De eso tampoco hay que olvidarse. Porque a lo mejor en una marcha nosotros estamos, ya cuando laburamos en alguna radio o en algún medio, estamos interiorizados en si se quiere, la línea editorial o la forma en la que vamos a armar nuestro producto desde la redacción. También hay que tenerlo en cuenta en el caso de hacerlo
freelance o de hacerlo para nuestras redes. Porque hoy también nosotros, individualmente, funcionamos a veces como un medio de comunicación. Bueno, a veces no, casi siempre, a partir de las redes sociales. Y hay que tener en cuenta puntualmente, ya desde la redacción de la información que vamos a transmitir, sea una noticia, sea una biografía, sea cualquier dato que queremos dar, lo primero, no solo también teniendo en cuenta el formato que queremos darle a ese texto, el estilo, sino también a quiénes nos vamos a dirigir, a qué edad, a qué público, en qué región. Tenemos que acotar y no tratar de abarcar todo, como ayer comentaba alguno de los expositores también, sino tratar de entender qué mensaje vamos a dar y a quién se lo vamos a dar. Y a partir de eso podemos encontrar los distintos estilos de redacción radiofónica y esos estilos cómo se convierte en expresión artística mediante la voz. Y para eso lo tenemos a Santiago Bermejo. Bueno, primero quiero saber cuántos de acá, cuántas son locutoras, locutores están estudiando. A ver. Está bien, eso que... Bien, bueno, voy a utilizar algo que dijo ayer Pedro Saborido porque me parece que es una mejor introducción que lo que puedo llegar a decir yo. Hay reglas, ¿está bien? La locución tiene sus reglas, pero después tenemos que, dentro de esas reglas, poder desarmar estructuras. ¿A qué voy con esto? Nosotros tenemos que poder investigar y trabajar, y creo que Néstor Perro también va a estar conmigo, con los colores que tenemos, dentro de nuestra voz, dentro del paisaje sonoro que después vamos a vestir, una pieza artística, ya sea más informativa, menos informativa, nosotros nos vamos a abocar en este caso a lo que es lo artístico de la radio, sea grabación de voz para un documental, para una pieza artística particular de un programa, para una promo, ¿no? Y de hecho acá están Evelyn y Adrián que van a hacer de... van a oficiar de muestra, ¿no? Está bueno que nosotros podamos investigar los colores que tenemos dentro de nuestra voz. No hay una sola forma de decir las cosas. No hay una sola forma y también lo otro que hay es que hay una forma correcta, entre comillas. Para mí eso es subjetivo dentro de este ámbito, ¿no? Obviamente que en un informativo, si nosotros vamos a dar un informativo, el tono de voz va a ser uno y quizás hay 1 o 2 tonos dentro de ese informativo porque obviamente lo que estamos contando es una noticia. Distinto es cuando yo tengo que grabar un off para presentar un programa, para hacer la artística de un programa, que tenga su particularidad, ¿no? que sea identificado. Tenemos que lograr traducir las locutoras y los locutores que están acá y aquellas personas que también generan piezas artísticas y que no le van a poner la voz, tenemos que traducir la idea a través de ese material sonoro, ¿está bien? Porque venía pensando hoy en el colectivo que una pieza artística se compone de 2 partes, la voz y el oído de la persona, ¿está bien? Es muy importante que nosotros aprendamos a escuchar y tengamos en claro qué es lo que queremos escuchar, para después poder poner la voz en eso, para después poder hacer que alguna persona a la que yo estoy grabando pueda hacer lo que yo quiero, lo que tengo como concepto artístico de esa pieza. ¿Está bien? Pero me parece que va a ser mucho más sencillo si lo vamos explicando sobre los ejemplos, así que no sé quién de los dos quiere pasar primero. ¿Cómo vas a ¿Con qué vamos? Primero vamos a trabajar algo más clásico, vamos a trabajar un informativo. Me parece que todos tenemos más o menos en la cabeza conocer un informativo, pero vamos a escucharlo igual, ¿no? Este tono informativo. El tono informativo viene de las AM. Las AM en un principio eran solo para informar, ¿no? Hoy en día ya tenemos una AM un poco más contracturada, bueno, imitando algo los programas a lo que puede ser una radio FM, pero la realidad es que el informativo fue mutando, y en esto quizás eso me puedes decir bien, pero fue mutando hacia un informativo más de FM. ¿Qué quiere decir esto? Contar. Lo importante es contar y destacar las palabras claves dentro de cada información que tenemos. Piénsenlo esto en un modo de, para mí es como el marketing de la palabra esto, ¿no? El marketing de los textos. Nosotros tenemos que vender todo el tiempo, inclusive cuando informamos.
Y no es todo igual de importante. Un artículo no es igual de importante que un sustantivo que quizás tiene el peso de la noticia. ¿Sí? Entonces tenemos que buscar la forma de destacar eso. Tanto a la persona que lo dice como el que lo escucha y lo está grabando. ¿Sí? Entonces, bueno, a ver, ¿qué informativo tenemos? Panorama del mediodía. Organizaciones sociales. Les digo, ¿no? Lo importante en un informativo, por lo menos en la formación que tenemos a través de la AM, es mantener el tono y el ritmo. El tono y el ritmo pueden variar, pero hay que mantenerlo. No sé si se explica. Puede variar, depende del estilo de la emisora. Pero hay que mantener ese tono y mantener ese ritmo en cada lectura. Que eso es lo que vamos a ver ahora como ejemplo. Bueno, van a leer punto a punto, así lo hacemos un poco más dinámico. Normalmente quizás hay un informativista o una informativista, pero los chicos van a leer punto a punto para ver algunas cositas. Organizaciones sociales volvieron a protestar frente al Ministerio del Desarrollo Social. El dirigente del Polo Obrero, Eduardo Viroboni, señaló que las marchas contra la inflación y por más planes. El referente contó que no llegaron a un acuerdo en la reunión que mantuvieron con miembros del gobierno. Perfecto. Bueno, ahí pudimos escuchar un tono clásico del informativo, ¿no? Esto es más bien como AM. Se podría decir más lento, se podría decir más lento, por ejemplo. Ahora lo que les voy a pedir es que vayan un poquito más lento y frenen un poquito más en los puntos para destacar palabras clave. Dentro de este texto, nosotros lo que tenemos, dice, el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Beliboni. ¿Está bien? Nosotros tenemos el cargo ahí, eso lo tenemos que nosotros destacar con nuestra voz. Eso tiene que quedar claro para la persona que escucha. Piensen que la persona que escucha radio no está prestando atención totalmente, está haciendo otra cosa mientras tanto. Entonces es importante que lleguen esas palabras, saber hacia dónde apuntamos, ¿no? Y después, lo otro importante es que marchan contra la inflación y por más planes. Entonces, esas cosas nosotros las tenemos que destacar. ¿Cómo puede ser? Ralentando una palabra, poniendo un punto antes, modulando más esa palabra, ¿sí? Buscar colores. Ahora lo que quiero es que traten de hacerlo como si estuviesen en Aspen, por ejemplo, que ese es un tono que me parece que todos tenemos más interiorizado, ¿no? Y que se cuenta un poco más la noticia. Organizaciones sociales volvieron a protestar frente al Ministerio del Desarrollo Social. El dirigente del Polo Obrero, Eduardo Beliboni, señaló que marchan contra la inflación y por más planes. El referente contó que no llegaron a un acuerdo en la reunión que mantuvieron con miembros del gobierno. Perfecto. Es distinto, es otro estilo, se pasa a otra cosa. No porque una cosa esté bien y otra cosa esté mal. Tenemos que poder jugar con eso, que los chicos lo hicieron muy bien. Tenemos que poder jugar, tenemos que tener herramientas, tenemos que saber cómo pedirlo también. Yo, cuando lo pedí, utilicé una referencia clara de algo que suena mainstream. ¿Está bien? Una radio que sabemos cómo suena. Pero en el caso de que no tuviésemos como referencia Aspen, por ejemplo, yo te diría, bueno, pero a ver, contámelo un poco más, ¿no? ¿Cómo sería más contado? Como si estuviésemos acá y me contás que está sucediendo eso. Siempre se puede. Lo importante es ser maleable, ¿no? Por eso hablaba de reglas de juego. Hay reglas, pero hay que poder desarmar las estructuras también. Porque quizás un día trabajamos en una radio AM, otro día trabajamos en una FM, otro día estamos haciendo publicidad o doblaje, otro día estamos creando y escribiendo cosas para nuestra radio y decimos, bueno, si esto quiero que suene así, tengo que escribirlo de tal forma. Es así, es ir buscando los colores. Y no solo los locutores y las locutoras tenemos que saber eso, ¿eh? También las personas que escriben. Yo también escribo muchas veces. Tenemos que saber qué es lo que queremos transmitir y cómo lo tenemos que transmitir. Ahora vamos a pasar a algo más artístico. Perdón, te interrumpa. También tener en cuenta la pieza final que queremos generar, ¿no? Porque a eso hay que sumarle lo que va a hablar después Pablo, todo el componente sonoro, sea efecto, música o el silencio, que es lo que acompaña. La cuestión artística no es solo la voz y el texto, sino también el contexto. Vamos, Santi, con lo que sigue, que no sé qué es. Bueno, vamos a ver algo que nosotros, un programa que tenemos al aire, se llama Pantalla Completa. Para que ustedes se hagan una idea, es un programa que va dirigido a gente que consume videojuegos, series, en algún punto
es millennial, pero en realidad me parece que el millennial es segmentar y que hoy todos consumimos series, videojuegos, distintos tipos de plataformas, ¿no? Entonces el concepto de esto, bueno, a ver, quiero ver qué interpretan ustedes de lo que dice y después meto el concepto de quién lo escribió, que fui yo. Será una apertura de un Sí, programa. la apertura de un programa para millennials y centennials. Tiene que ser eso. Bienvenidos a un universo paralelo. Entra en la dimensión gamer, los streaming, los trending topics y las aplicaciones por cuarto año consecutivo. Conectar streaming, sumergite en el mundo de la pantalla completa. 4G. Genial. Bueno, tenemos pantalla completa 4G, ¿no? Pantalla completa, nombre del producto, 4G bajada. Eso es muy importante. Necesitamos que sea algo corto y que quede. Pantalla completa, 4G. ¿Sí? Remate. Estamos vendiendo un producto. Si bien es un programa, estamos vendiendo un producto. Nosotros queremos que escuchen eso. Eso se tiene que entender. Pantalla completa, 4G. ¿Sí? Vamos a ver cómo lo hace Evelyn, porque como les dije antes, esto no tiene ni bien ni mal. Son formas. Y siempre depende de lo que queramos terminar como producto artístico. ¿Sí? Bienvenidos a un universo paralelo. Entra en la dimensión gamers, los trending topics y las aplicaciones por cuarto año consecutivo. Conectar streaming, sumergite en el mundo de pantalla completa, 4G. Otra cosa distinta. Propuso otra cosa. Otra locutora, otra voz proponiendo otra cosa dentro de su paleta de colores. Ahora lo que quiero, voy a pedir, chicos, si alguien se anima, que tiremos 3 palabras y que los chicos puedan decodificar esas 3 palabras que ustedes le van a pedir. O sea, Sobre el todo estilo de la locución. Sí, Una palabra es mate. mate. Vamos con el mate del perro. El estilo estás hablando de la locución. Sí, sí, dentro del estilo de locución. Yo quiero que ustedes ahora oficien como directores de esta pieza artística. ¿Está bien? Ustedes le van a pedir a los Que le locutores. pidan a los locutores. Locutor, locutora. No, hacémelo más así, más así. Porque esto pasa también. ¿Cómo expresar lo que yo tengo dentro de la cabeza? Porque quizás yo vengo con esta idea y digo, sí, esto es así, esto es así. ¿Cómo se lo traduzco a la persona que lo tiene que decir? Por eso les digo que es importante escuchar también. Más rápido, más lento, más color. Dale Claro. con brillo. No, más azul, más blanco, más... Algo para destacar, pero por ejemplo, él que leyó al principio me da la sensación que estaba leyendo como si leyera, era el texto que recién recibía y más en plan locutor en vivo de algo que está haciendo. Claro, sí, sí. En realidad es algo que estamos elaborando para una artística que puede tirar 18 tomas, sí. 18 tomas, Sí. podemos ir buscando el color Exacto. que sea. Esto, la grabación de off tiene esa particularidad, ¿no? Nosotros vamos a tener un tiempo para grabar, ¿no? No es que tiene que salir ya y tengo que leer a primera vista súper bien, la noche cae en los pasillos del conventillo Doña Noel. No, no hace falta eso. Tenemos un tiempo, obviamente que después, si ustedes se meten dentro del mundo comercial y de publicidades, el tiempo se exige que seas más rápido para buscar cosas, que yo te tire dos palabras y vos puedas decodificar eso que estoy diciendo, porque cuesta tiempo de estudio. Está bien que Además, se ser paga. claros Pero- en la dirección Sí, para, primero, que no lleve tanto tiempo de grabación. Pero tengan en cuenta esto, cada toma que hacemos, esté bien o esté mal, porque como bien dijo Santi, tiene que ver más con el estilo y con lo que buscamos, y no porque esté mal leído o mal resuelto. Pero tengamos en cuenta esto, cada toma que hacemos de más, viendo es por acá, es por allá, también es un tiempo extra para el editor. Claro. Entonces, y se desgasto de la triplica. voz. No, bueno, La voz que está grabando se desgasta también, no es para siempre. Después de un tiempo ya estamos, bueno, no te decimos nada. Bueno, En ese vuelvo sentido- mañana. sí, En está. ese sentido, desde la dirección, cuanto más cerrada le tires la idea al locutor, Por antes- supuesto. sí, Exactamente. Por supuesto. Por eso tiene que ver, vuelvo a lo mismo, es la voz y el oído de la persona que está escuchando y que está recibiendo esa información, ¿no? A ver, ¿tenemos una palabra por acá? No, por eso Ah. me quedé pensando lo que decía, porque otra vez hicimos un taller con Héctor Sí, y él nos decía que él grababa a la mañana, porque si Sí. se encuentra que ya a la tarde está cansado. claro. Dice,
consejo, se levantan temprano. Depende de la voz de cada graban uno. toda la mañana. Claro. Y sale otra energía. Cuando vos te escuchás, sale otra energía, otra pila. Hay cosas que me quedaron para grabar acá, te doy cuenta Claro. que Eso depende de la voz de cada uno y cómo la manejemos. A Claro. mí me cuesta muchísimo la mañana y hasta que no se calientan las cuerdas vocales, Claro. tengan en cuenta esto, es como un deportista que entrena y prepara el físico para jugar, el calentamiento es lo mismo, solo que las cuerdas vocales son así de pequeñas. ¿A dónde íbamos? ¿Tenemos palabras o hay preguntas? La dirección para... La dirección. Sí, vamos, eso. vamos con la dirección. Un poquito más lento y más arriba. ¿Para Ok. quién? ¿Para Adrián? Para Adrián, a ver. Adrián, pantalla completa, un poquito más lento y más arriba. Quiero una dirección más para Adrián. A ver si puede, vamos a tirar. Ah, sí. No contradictorio porque sea. Puede ser contradictorio. Sí, hay que buscar. ¿por qué no? Porque esto tiene que ver con explorar. Tiene que ver con explorar y las formas de contar. Dale. Ale, Tratar de mismo tratar de más naturalidad. Más natural. A la hora de lo que es la búsqueda estética, digamos. sí, perfecto. Bueno, entonces, Más suave la articulación. a ver, no son cosas que se contradigan. Te pidieron más lento y un poco más arriba. Y un poco más arriba y al mismo tiempo que suene natural. Esto pasa mucho ahora. Sí. Que nos encontramos con que si nosotros salimos a hablar de esta forma, todo suena muy monótono, igual y no, ya no vamos. Hoy la locución busca, y todas las locuciones buscan, no es nunca más no se hace. Arturo Cuadrado vive con un montón de guita por eso. Arturo Cuadrado es el de pegar, Cablevisión, todo eso. Vive, pero hay uno que la pega dentro del mercado y uno que suena de esa forma. Tenemos que tratar de ser plásticos, camaleónicos, ¿no? En este sentido. Poder buscar y, bueno, ahora está todo mucho como más fresco, ¿no? Vamos a ver. Más lento entonces. Más lento y tratar de que salga más natural. A ver Más qué sale. arriba. Y más arriba, más lento, más natural y más arriba. Entonces lo mantenemos en este tono. Bienvenidos a un universo paralelo. Entra en la dimensión gamer, los trending topics y las aplicaciones por 4 años consecutivos. Conectá al streaming y sumergite al mundo de la pantalla completa. 4G. Mundo de pantalla completa. Esto, por ejemplo, si yo estoy escuchando y digo, bueno, a mí me gustaría que hagas y sumergite al mundo de pantalla completa, 4G. A ver cómo es la original. ¿Sí? ¿Cómo es la, Bueno. la final? La que quedó. Nosotros terminamos Antes- armando un personaje. Claro, nosotros, para este programa particular, como ya era el 4º año, fuimos buscando diferentes formas y pasó esto mismo. Cuando estábamos en el proceso de preproducción, estaba el texto y más o menos sabemos de qué iba el programa porque ya lo conocíamos, pero queremos buscar una faceta diferente, que no sea el típico magazine, que no sea informativo, que sea más didáctico, que sea otra cosa, que sea más estridente para que llame la atención. Y ahora, bueno, Santi nos va a decir cómo fue el resultado final de esa búsqueda artística. Bueno, al final de esto nosotros terminamos armando un personaje que era bienvenidos al mundo, bienvenidos a un universo paralelo, entrar a la dimensión gamer, los trending topics y las aplicaciones por 4º año consecutivo. Conectar el streaming y sumergite en el mundo de pantalla completa, 4G. Entonces eso quedó para siempre Claro. dentro de este programa. Es un personaje. Y era una identificación de programa, porque se salía de la norma de lo que veníamos escuchando. Era otra cosa, era más estridente, era más directo, llamaba la atención, parecía algo entre neutro y no neutro. Entonces esa búsqueda artística nos llevó a que sea mucho más identificatorio. Entonces toda la artística empezó a ir para ese lado y a partir de ahí la identidad fue distinta. No era lo mismo que ya veníamos haciendo hasta ahora, era algo completamente diferente. La idea es, yo no puedo usar ese locutor para otra cosa, por ejemplo, porque es muy particular. Pero bueno, es buscar dentro de los colores que hay, dentro de las cosas que puede hacer la persona que tenemos enfrente. También hay que saber entender qué tipo de locutor tenemos enfrente para pedirle y a quién le escribimos. Nosotros, cada uno en su radio universitaria o cada uno en su lugar de trabajo, si les toca escribir, van a decir, bueno, yo cuento con la voz de Hueso. Sé que Hueso puede hacer esto, voy a escribir este tipo de texto, ¿no? Pero los invito también a que busquen, las personas que ponen la voz, a que busquen dentro de sus colores, sus cosas, investiguen cómo decir, como, quizás sea una voz más arriba, o una voz más abajo, buscar, ¿no? Yo lo veo
puede ser como colores o también como dimmers, ¿no? Como perillitas. Bueno, le subo un poco al pitch, bueno, ando un poco más lento, bueno, es mezclar todo esto, ¿no? Es complejo, pero al mismo tiempo está bueno en las formas de contar. Y esto después nos va a ayudar también dentro de cualquier tipo de oratoria, radio, televisión, vida misma que estemos hablando. Funciona así. Ahora, otro ejemplo sí. de un programa totalmente opuesto en el contenido. Estamos hablando de uno de tango. Mucho laburo artístico desde lo sonoro, que no trajimos ahora el ejemplo, porque tiene distintos planos, ¿no? De distintas tomas, sonidos que aparecen como efectos que generan una calle de Buenos Aires, porque estamos hablando de tango, empedrado, lluvia, tiro, la entonación, es otra. Estamos hablando de un programa de tango que va a la noche, tarde. A las 11 de la noche, ¿sabes? Y que te va a contar algo que vos supuestamente no sabes, que viene de otra época y que te lo hace crecer. Y vamos a poner a Evelyn como ejemplo, a ver qué pasa. También tiene palabras del lunfardo, ¿no? Nosotros cuando lo escribimos dijimos identidad, tango, lunfardo, ¿no? Por ejemplo, es como brainstorming de cosas que hay que poner, bueno, hay que hablar así, ¿no? Más o menos están puestas los estereotipos de eso, por eso digo, hay reglas, nosotros tenemos que romper estructuras dentro de esas reglas. ¿Sí? Acá la cuestión fue una linealidad en el tono y variar el contenido sonoro que acompaña al tono. El tono es más lineal, no como el de pantalla completa que estaba el personaje. Igual vamos a ver cómo interpreta él. Vamos a ver. Otra cosa. La noche cae en los pasillos del conventillo. Doña Maura se fue para el fondo a bolillar. Le afanó un pucho al Tano mientras escucho el que el gringo sale a laburar para ganarse el mango. Enfilo para el cotorro, me prendo mi radio para musicar las penas del día y junto con Troilo, el mundo y el polaco, a media luz me vuelvo a emocionar. Ahí tienen el ejemplo de lo que decías antes con pantalla completa. A media luz el programa. Y me vuelvo a emocionar, es la bajada. Esto nosotros lo armamos de tal forma que es un cuento arrabalero, de alguna forma, ¿no? Esto es la apertura de un programa. Entonces quizás justamente vale la dirección de, bueno, ahora que sea como más arrabal. Quizás no es clara esa dirección, por ejemplo. Entonces tenemos que tratar de poder nosotros decodificar. Entonces te voy a decir que lo hagas. Y así nomás como si estuviese medio quejándote, como si te doliera algo. Viste que el tono arrabalero es como que te duele la panza. Y medio sacarlo de ahí tratando de buscar eso, ¿no? Como un bandoneón, exactamente. ¿No? O imagínate, porque esto también puede pasar. Yo lo uso mucho cuando pido cosas, pero imagínate que es un día como gris. ¿Cómo hablarías un día gris? No hablas lo mismo que un día soleado. Las imágenes sirven mucho para poder transmitir lo que estoy pensando yo. Si es que no tenemos algo previo, porque por ejemplo, si yo le dijese, bueno, hacelo con el tono de la revista Para Ti, me parece que todos sabemos cómo suena la revista Para Ti. O como en su momento salía, por lo menos acá en la provincia de Buenos Aires, el tono de las campañas de María Eugenia Vidal, y eso quedó para siempre, el tono de la locutora esa. Pero bueno, no es el caso. Vamos a tratar de que salga como más arrabalero y también que se cuente, porque tiene que ver con esto. Justamente es a media luz, esto es un cuento que se cuenta cuando inicia el programa, pero es un cuento, tiene que ser contado, no puede ser simplemente es una narración de un momento. La noche cae en los pasillos del conventillo. Doña Maura se fue para el fondo a polillar. Le afano un pucho al Tano mientras escucho que el gringo sale a laburar para ganarse el mango. Enfilo para el cotorro, prendo mi radio para musicar las penas del día y junto con Troilo, el mundo y el polaco, a media luz me vuelvo a emocionar. Bueno, ahí fue, bueno, muy bien, chicos. Estuvo fantástico. Sí. Cambió un montón. Sí, falta las indicaciones del público. Pasa que tenemos que ir un poquito más rápido. Pero sí, cambió, es otra cosa. Y esto se puede seguir laburando. Esas son las maneras que hoy agarramos el texto. Sí, José. A veces también te pasa, me parece que es un ejemplo que vale, que generacionalmente, ellos son muy chicos, muy jóvenes, lo tenés el tango adentro. Entonces cuando vos decís, bueno, vamos a hacer una artística que tiene directa relación con que es un programa de tango, yo incluso agregaría, y sentate un rato y escuchalo hablar a Gardel. Claro.
sentate y escuchalo, andá buscando el tono, a ver cómo te suena, porque no es lo mismo que me toque a mí, que tengo 46 y que por ahí escuché un poco más de tango, que ahí capaz no se pone al día a escuchar un tangazo. Y entonces, claro, vos nunca oíste, no sé, te dicen, che, ¿vos sabés quién es del mundo? No, capaz que no. Entonces no te suena, no lo sentís, y si no lo sentís, bueno, Al revés pasa mucho también. claro, una al revés. Si vos me decís, che, hagamos algo de freestyle, qué sé yo. Bueno, pará, te adelantaste, el perro tiene. Ahora te va a tirar. Entonces, pero me parece que por ahí, con esas cuestiones generacionales también puede ayudar el hecho de ponerte el tema, ¿viste? Bueno, Sí. eso también tenemos en cuenta cuando armamos algo más externo por ahí, las referencias. En general se agregan o sonidos o videos de cómo lo querés. A mí me pasó, también el tema pandemia, íbamos Sí. a hacer no sé si no es uno de estos, un spot, más que nada que tenía que ver con cuidados sobre el coronavirus, y Sí. mandé al locutor a que grabe, busqué una referencia en neutro, era la referencia, pero yo no quería que grabe en neutro, sino que replique el tono, que era un tono muy ameno, muy de contar, ¿sí? No era cuidarte, lavate las manos como una obligación, sino puedes cuidarte lavando las manos, una cosa así decía. Entonces, transformémoslo porque el texto estaba en nuestro español rioplatense, no estaba en neutro. Entonces le di la referencia del tono, la velocidad y el estilo que quería, pero no que me copie el neutro. Bueno, no se entendió bien la referencia y me lo grabaron en neutro. Sí, Pero en un neutro ni siquiera Sí. cercano al neutro No, era un mexicano, neutro- que no está acostumbrado quizá para nosotros, que por ahí nos hubiese podido servir. Era un neutro más andino, si se quiere. Entonces no nos sirvió de mucho el material. Sí, trambólico Pero diría. también tiene que ver esto de Sí. la referencia, como decía acá el colega, y que sea clara, ¿no? Porque a veces no se termina de entender. Sí, tenemos que buscar cómo traducir eso, ¿no? Sí. Bueno, ¿tienen alguna indicación para Evelyn? ¿Hay alguien que tenga alguna indicación? ¿Le quieren pedir algo? No sé si es la comunicación es la forma, pero buscar tal vez que su voz no esté tan blanca y tratarla de hacerla un poco más gruesa. Es que eso pasa siempre, no es de malo. Estamos acostumbrados a que te Sí. digan, no, y cosas peores. Hacelo más. Ahí hay profesores que nos han dicho, hacelo más, y te hacen así. Sí. Y vos tenés que interpretar ¿y qué es eso? Eso es la Claro. Pasa en el proceso creativo muchas veces las ideas se mezclan, se cruzan, vos decís, no tengo la palabra para expresar eso, ¿no? Bueno, eso después está entre la dinámica del locutor, la locutora y la persona que está pidiendo. Ya saben quién es el que dice eso, ¿Vos? ¿no? Por eso se ríen. Yo creo, a ver, por eso digo que hay que trabajar como imagen. Yo creo que tendrías que buscarlo como más redondo, quizás. Quizás si lo pensás como algo más redondo, más íntimo, me parece, ¿no? Me parece la palabra es como más íntimo también. Podemos llegar a eso. Que suena nostalgia. Claro. Y el énfasis al final. Yo en realidad iba por otro lado, ¿verdad? Ah, a ver, no, pero ¿para qué querías hacer? Digo, la voz más gruesa, no tan blanca, no tan abierta. Ah, ok. A eso iba. Más grave. Sí. Bueno, lo intento, a ver qué pasa. A ver. La noche cae en los pasillos del conventillo. Doña Maura se fue para el fondo a polillar. Le afano un pucho al tano mientras escucho que el gringo sale a laburar para ganarse el mango. Enfilo para el cotorro, prendo mi radio para musicar las penas del día y junto con Troilo, el mundo y el polaco, a media luz me vuelvo a emocionar. Bien. Bueno, Yo creo que lo que él decía por ahí es, y acá sí hay que exigir un poco las cuerdas vocales, es un poco más roto, ¿no? Un poco más áspero, me Sí, parece. más áspero. Que es lo que a Claro. nosotros nos puede representar el tango, ¿no? Bueno. No tiene por qué dejar de ser su voz ni dejar No, de claramente. ni masculinizarse de ninguna manera. No. Voy por eso es otra estética, ¿verdad? Bueno, pero ahí tenemos, por Misma ejemplo, voz en ese plano, en ese otro plano. ahí tenemos un ejemplo de qué pasa cuando trabajamos con voces que no pueden dar lo que nosotros pretendemos. Porque hay que adaptarse. puede ser que nosotros tengamos en mente, yo quiero que esto suene así, y después la persona que tenemos enfrente no lo puede hacer.
Entonces es un tema, ¿no? Porque quizás no tenemos para pedir más gente. Sí. Pero para eso se pasa por el casting, ¿no? Claro, sí, se hace un casting, sí. Bueno, no siempre tenemos casting. No siempre se puede. Como me pasó a mí con esto del locutor que grabó Neutro. Pandemia. El estudio lo tuvimos un rato y una sola persona y ni siquiera podía yo venir a dirigirlo. Por eso la refe fue por mail. Es lo que tenemos a mano, ¿no? Bueno. Que tiene mucho también de eso que si hay que meterse en personaje, de buscar como una... La parte de actriz y de actor de cada uno, ¿no? Sí, las dos cosas, ¿no? Eso es necesario. La participación de la voz y también el tema de la dirección clara. Y aprovechando lo que nos falta, que es el contexto sonoro. Mira, primero pidamos un aplauso para los chicos. Aparte de la ambientación y todo lo que acompaña en la edición y el montaje, Pablo el Perro nos va a mostrar algunos ejemplos de este tipo de laburo, ¿no? Bueno, gracias. ¿Cómo andan? Bueno, me dicen perro, pero a vos te dicen hueso. Sí. Está buenísimo. ¿Viste? No, estamos acá. ¿No? Mientras no me entierres el mundo. Bueno, primero gracias por la invitación, ¿no? Porque bueno, como que no estaba previsto y la verdad que está buenísimo compartir el rato. Bueno, lo que a mí me toca en relación a lo que ellos estuvieron hablando en mi laburo todos los días es la realización de la artística de las radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos, que es de donde vengo. No hay un guionista, un locutor, un editor y un operador que lo pase, sino que hago todo. Digamos, es como que se arranca desde el momento en que lo vas guionando y después. Ese asunto en realidad, más allá de que pueda ser, digamos, un poco pesado, está bueno porque permite desde el propio momento en el que uno lo va a pensar a esa cápsula, digamos, a esa pieza, desde el inicio, sabiendo que después vos lo vas a poder editar y la entonación que quizá tenía ya está pensada, digamos, para ser incluida en el marco del track musical que elegiste para que tenga fondo, como fondo, o el efecto sonoro que me va a ratificar o rectificar una palabra que puse en un lugar determinado, ¿no? Para decir hondo, ¿no? Debe haber efectos sonoros que hablen de eso, o tormenta, o sol, o cielo, o lo que fuera. Con lo que este asunto de las imágenes mentales de las que venían hablando, creo que son fundamentales, ¿no? El hecho de poder, después de todo trabajamos con imágenes mentales, ¿no? Hay una ceguera voluntaria que asumimos cuando nos mandamos en esto, y menos mal que existe, ¿no? Porque si no estaríamos en tele. En ese contexto, poder pensar qué palabra va a ir y qué efecto se va a incorporar y qué tramo de la canción va a entrar ahí. En el momento de la producción inicial, el propio guión, después va tomando un color, como decías, que va a derivar en el pedido a la voz, ¿no? Las maneras de solicitar el off a los locutores habitualmente tienen, realmente son muy creativas, ¿no? Ensuciámelo más. ¿Viste? Entonces, rock and pop, ¿viste? Eso es como ensuciarlo, ¿no? El otro día me dijeron en una, tenía que hacer la documental, hacerlo más rockero. Claro, sí, o ensuciarlo, ¿viste? En lugar de decir rock and pop, ¿viste? Como que lo ensucias y según el objetivo que tenga el chabón que te lo mandó, hay un montón de devoluciones, de idas y venidas a veces con esto de los off, ¿no? Un correo que se transforma en 5 correos y se ocupa un pedacito de un off larguísimo. Tanto no. Claro, sí. Después hay otra cosa también que es como uno, hablando específicamente de la locución, de tanto repetir el renglón, a veces eso se transforma en una sucesión de sonidos, pero que en realidad no está diciendo lo que dice la oración. ¿Viste? Si uno prueba a repetir ese renglón que te dieron para leer, a veces lo repetís tanto que casi no tiene, digamos, un sentido en la oración, sino que se termina transformando en una serie de sonidos y uno se olvida de lo que dicen las palabras por buscar a veces el tono pretendido, ¿no? Con lo que está bueno a veces, una vez que uno grabó 15 minutos de una oración, ir a la primera,
porque a veces ahí, en esa primera grabación, hay una esencia de lo que nos pidieron que puede estar asociada al objetivo. Hay uno que siempre dicen que la primera toma es la que mejor sale. La Sí. primera toma siempre es como que entre todos los locutores, o sea, hacemos entrevistas y dicen, la primera toma que haces es la que mejor sale. Es muy difícil superarla, dicen. Ajá, no sé si será así, pero muchas veces sí. Por lo menos. Yo quiero reivindicar lo del baño, que nos alejaron del baño hoy, porque viste que en el baño, yo creo que el baño tiene una privacidad para las pruebas que hacemos, mientras nos bañamos, estamos jugando, que nos permite pasar el ridículo con nosotros mismos sin que nadie nos lo critique. Entonces, Más o menos, porque te dicen de afuera, te estoy escuchando. bueno, joya, mejor, ya tenés oyentes. Empieza a cobrar por eso, decir, bueno, si me escuchás. Te estoy escuchando, ¿ves? Sí, pero hay algo ahí mientras uno se baña, digamos, mientras se cepilla los dientes no se puede, pero mientras uno está bañando, viste, empezás a practicar y hay ahí descubrimientos de todas las voces de nuestra voz, ¿no? Hay como un montón de voces y todos esos personajes esquizoides a veces, ¿no? Esquizofrénicos, digamos, que tenemos adentro y que tienen un tamaño, esto de la imagen mental, ¿no? De un chabón que habla grueso y uno se lo imagina grande, pero a la vez después lo hace más lento y más fino y ya te lo imaginas que el loco es más bajo, viste, camina más lento, ¿no? Y después está la gente que camina rápido y tiene una manera de hablar rápida, ¿no? Entonces, también está bueno eso, asociar a una imagen mental eso que uno está grabando. Lo del baño, por supuesto, ¿no? Hay una reverberancia natural, ¿no? Que está dada por los tamaños, digamos, de las dimensiones, las paredes, que es todo lo contrario a un estudio de grabación. Pero si uno aplica una voz, una reverberancia a través de un efecto con un soft, que puede ser cualquiera de los que mencionaron, Audacity, Soundforge, en el baño está aplicado de hecho ese efecto. Entonces uno tiene la oportunidad también de ir jugando y descubriéndose, cantando y de pronto hacer una publicidad. Yo me acuerdo, esto ya es en blanco y negro, la primera vez que escuché Radio Continental todavía la voz había digamos, cortes viejos de Ernesto Fritz, no sé si saben quién es una bestia humana, digamos que, ¿se acuerdan de La aventura del hombre? No sé si lo tienen más o menos, Las ballenas. Bueno, ese chabón, llamado Ernesto Fritz, cuando yo flasheé, bueno, buscaba ese tono, y dice, no me va a salir, no tengo esa caja torácica, ¿no? ni sus virtudes, pero sí había algo en las pronunciaciones, ¿no? El tiempo que se grababa en cinta, que no es que vos podías volver y borrar 50.000 veces, que era un ejemplo que queda ahí en la memoria, ¿no? Después estuvo Muso Barrera, que es un tucumano que entró, digamos, a Continental como voz institucional, y esa serie de voces, que a veces se parecen al timbre que a uno le gustaría incorporar en esa artística, terminan siendo referencias, ¿no? Y cuando escuché el servicio informativo, que antes se llamaba SIC, Servicio Informativo Continental, no sé si ahora todavía, yo decía, ¿cómo hacen los locutores para, ni bien termina, que salga la artística de cierre? ¿Cómo coordina? ¿Cuánto es el tiempo que le dieron al chabón para leer la noticia y después sale el cierre? Bueno, me empecé a preguntar qué hacía el operador, ¿no? Que era quien ponía la artística de arranque, una cortina, leía, y después había una artística de cierre, pero que el operador ponía a gusto en el momento en que quería. No es que le daban un tiempo. Entonces yo decía, wow, mirá, ¿no? Ahí hay una coordinación. ¿Y por qué a veces baja la cortina para que entre un audio como referencia, ¿no? A propósito, Alberto Fernández decía esto. Sale Alberto Fernández, la cortina está un poquito más baja. Yo decía, wow, ¿cuántos elementos hay? ¿Cuántas personas estuvieron trabajando para un servicio informativo, un flash de 2 minutos? Capaz, ¿no? Muchas personas a ese servicio en una cápsula que se torna artística por grata culpa de todo eso, ¿no? La coordinación estética. Y lo estético, como dijimos en un taller el otro día, opinamos, lo estético es político también, ¿no? Digamos, hay maneras, entonaciones y maneras de aplicar todas esas cortinas musicales que te da, digamos, que refleja también, o espeja tu ideología, la ideología del medio, a veces las maneras de pronunciar, a veces cosas que no te piden pero estás ahí. Así que bueno, yo quisiera decir que en este asunto, lo de juzgar y no tener vergüenza de descubrir todas las voces de nuestra voz,
podría ser productivo. Yo les quería hacer escuchar unos cortecitos. Hay un programa que se llama Cara y Seca, que va temprano en la radio de la Universidad allá en Entre Ríos. Tiene como eslogan "Preferimos desconfiar". Cara y Seca se llama, "Preferimos desconfiar". Aquel momento en que surgió la artística daba para desconfiar, ¿no? Siempre, pero en aquel momento particularmente. Y ese se transformó en un eslogan, bajada de dirección aquí, que se fue ratificando año a año. Y desde aquel momento hacíamos algo así como una oración al empezar y una oración al terminar. Una suerte de manifiesto, por llamarlo así, del programa, donde uno pretende en esa cápsula de arranque contarle al oyente de qué va el programa que está por escuchar, ¿no? Básicamente. Y en el cierre, de qué fue el programa que terminás de escuchar, ¿no? Como una especie de, si lo figuraríamos como artística, una apertura y un cierre del programa, para ser exactos. Lo de oración al empezar y terminar, bueno, es como una vueltita de rosca que pretendimos darle en aquel momento, que pretende religiosamente que nos unamos al programa. ¿No tenés para enchufar? No tenemos, pero ¿puedes ponerlo de ahí? Sí, pero ¿va a sonar con este volumen? Creo que sí. Yo creo que sí, con la regla que hay, sí. Sí, probalo y después. Como quieran. Bueno, va a sonar bajito. A ver. Bueno, creo que si no, vamos a mandar por WhatsApp. ¿Hay un cablecito? Bueno, joya. Vamos a probar este. Dale. A ver, che. Gracias. Dale, cruzamos los dedos y si no, de última. Vamos con oración. Una vez más comenzamos juntos, las mañanitas como un zorzal. Es apropiado atender al punto, salir cantando y sin renegar. Las cosas ahora son similares. El campo, el sojero, el banquero, el ratero son los que siempre cobran primero. Y el dólar es para jugar. Tener contacto fue siempre un pacto. En el acto te llevas el sale o sale, pero más vale. Fuera del peón, negar. ¿Qué sé yo ni sé. Debe ser empleado de aquel. Que le pague el Estado. Que me asfixia con impuestos. Bien que a los choriclaneros sin pedirles el da. Nos daría risa si fuese un chiste. Pero así hablan, sabes que existen. Esclavistas ellos, pero son la patria. La patria de la bota en la bota. La patria de la bota en la bota. La bota en la bota. La bota en la bota. Oración. Negar. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Dijimos siempre negar. Así que a darle que hay que ir a ganarse el pan, que está caro. Ya van a ver. Dichosos sean los que empiezan, los que inventan sin copiar. Somos el club Cara y Seca y preferimos desconfiar. Muy bueno. Hay una oración al terminar. Esa es la oración al empezar, escuchemos la oración al terminar. O sea, arranca el programa, son 2 horas. 2 horas, José, ¿no? 7 a 10, 3 horas. Sí. A veces lo escucho, a veces no. Y la oración al terminar, digamos, esta sale a las 7 y la al terminar sale a las 10. Oración al terminar. Oración al terminar. Una vez más terminamos juntos este momento tan especial. Ahora te paso un archivo adjunto con opiniones sobre este bar. Bar Politic. Entra cualquiera, créeme cualquiera. Solo hay que estar al momento justo y repetir lo que escribe un coaching. Sí, escuchaste bien. Resulta que estos tipos que tienen la Big Data, que sería como alta data, le dicen a estos persos que no digan lo que piensan, sino lo que hay que escuchar para volverla a fugar. Total, la cosa es parecida a cuando todo era un pueblo. Juez de paz, olicura y concejal. ¿Qué pasó? ¿Se coló? Sí. Se desconectó el cablecito. Olicura y concejal.
Juez de paz, policura y concejal. Agregarle algún sojero y uno que otro marinero que la pase por el río, que ahora se llama hidrovía, y que se drenen con los belgas. Pero bueno, por suerte está la humedad y las islas que son mías que un filántropo del norte nos regala por un tiempo para poderlas cuidar. ¿Cómo? Para poderlas cuidar. Dichosos los que terminan lo que les costó empezar. Somos el club cara y seca. Oración al terminar. Y preferimos desconfiar. Bueno. Por ahí, como para meterme en el proceso de producción, que por ahí lo que quieran preguntar en el medio pregunten, porque escuchar a un boludo hablando todo el tiempo, cualquier cosa. El proceso de producción de esto fue, bueno, primero considerar, digamos, de qué va el programa. No hay mucha amistad con los ojeros. ¿Esto lo cambian semanalmente o lo cambian? Lo vamos haciendo por temporadas. Las temporadas a veces son de 6 meses, 1 año, 2 años, según cuánto trabajo tengamos. Pero sí, la idea es ir renovándolo por temporadas. De hecho, este tono hip hopero y rapero derivó de algo que antes, incluso en la entonación de lo que yo hacía, no estaba tan rapeado. O sea, era más un locutor que iba arriba de una base, pero no estaba tan al servicio del rap que estaba como fondo. Ahora, este chabón, que digamos es el chabón que está locutando ahí, que vendría a ser yo, el rol del chabón que locuta ahí, ya, digamos, va como con una musicalidad arriba de ese pulso, que podríamos llamarle tempo también, si consideramos después cómo sigue el programa, ¿no? A esto se le tendría que sumar una cortina que también tenga que ver con esto, ¿no? El ritmo que va a poner después el conductor cuando arranca. Acá, por ejemplo, bueno, hay una parte cuando yo estaba locutando, digo, un coaching, y me quedé así como delirando al coaching, perdón si hay un coaching, pero ese que quedó ahí, yo digo, esto se puede usar, ¿no? Y después usted escucha que hace se va metiendo como al tiempo de ese hip hop. Eso no es más que cortar un pedacito del que yo había tirado y ponerlo, digamos, musicalmente en un lugar donde me ayuda a seguir caminando. Básicamente, si yo tengo auricular y voy caminando, tendría que seguir caminando así, ¿no? Porque si hago así, digamos, voy a caer. Esa musicalidad, digamos, de la cápsula permite también que el oyente diga, ¿y ese loco qué está diciendo? Digamos, que al ritmo de un... Bueno, ya por lo menos llamamos la atención, que en radio no es poca cosa, ¿no? Es decir, esa es la historia, llamar la atención. Claro, ¿no? Digamos, poder decir, bueno, por el motivo que fuere, a veces el propio silencio llama la atención. Se dijo acá que el silencio no siempre es bache, ojalá. Cuando, qué sé yo, viste, si se sostiene, pongamos por caso un efecto, ¿no? Tanto como un silencio. Si uno pone una gota, tic, 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 si la pones 2 o 3 veces, bueno, ¿qué está goteando? Se pregunta uno. Pero si lo dejas 10 segundos, 20 segundos a esa gota, ya decís, loco, o alguien se olvidó el efecto ahí, o el operador se durmió, o algo me están queriendo decir. Un ejemplo que nos pasó al aire, que había dentro del estudio, teníamos filtraciones, y digo, ya está, vamos a aprovecharlo de cortina. Microfoné el tachito donde caía el agua, todo el bloque, no sé si más, con el de cortina. Son cosas que podemos aprovecharlas a veces, ¿no? A lo que deriva de la parte creativa. También está el tema de bache, de generar que el oyente interprete eso y reaccione. En general, la mayoría dice, ¿qué está pasando? Me está rompiendo la bola, no sé qué. Pero muchos, cuando me están rompiendo las bolas, te llaman y dicen, che, ¿qué pasa? Que yo arregle la botella. Que es lo que hemos generado, bueno, con los baches también. Pablo, una pregunta de la producción de eso. ¿El texto lo armaste al principio y hiciste la pieza de derecho o tuviste instancia de que la fuiste armando, editando en este caso? Sí. Y volviste a grabar cosas para cerrar la idea o para que sirven? Claro. Bueno, mira, lo primero, en el proceso de producción empecé a buscar bases libres de derecho como para poder meterlo y
todos esos, digamos, los distintos rap que busqué para aplicar no daban todos con lo que quería. Entonces, bueno, ok, este me gustó. Y también está la sonoridad, porque a veces el tempo está bueno de la cortina que bajé, pero no me gusta como suena. Porque ese bombo y ese tacho que va pegando y haciendo la musicalidad puede ser otro bombo u otro tacho que al oído no me gusta, ¿no? Pero al oído en términos musicales, sí, acá, digamos, hay una subjetividad de la que hablabas vos que es inevitable considerar, ¿no? No todos los bombos nos van a caer a todos del mismo modo, o ese tacho. Entonces, una vez que conseguí eso, sí, iba. A mí me gusta escribir con el posible fondo que pueda tener esa cápsula. Sí. Entonces la dejé girando en repeat, ¿viste? A veces son 4 horas escribiendo con un repeat. No querés saber más nada porque cambiaste la... Claro, pero a la vez te permite, mientras escribís, ir probándolo. ¿Viste? Ir jugando, decir, bueno, una vez más comenzamos juntos, ¿no? Las mañanitas, como un zorzal. Bueno, ese juego era con el tiempo que... Entonces está sonando todo el tiempo, lo vas probando. Después vieron que entra una voz de una locu, Gisela, que va como apoyando algunas palabras claves, ¿no? Sí. Que es como que te ratifica eso, y efectuada con, digamos, algunos toques de repetición en sílabas específicas, hace que también se asocie al propio rubro, porque si uno escucha a alguien que está cantando un rap, un hip hop, desde viejos hasta los contemporáneos, también tienen efectos en la propia voz que se van metiendo en el propio tiempo del tema. Entonces, a mí me gusta a veces dejar el estilo de música que puede llegar a tener la artística que estoy escribiendo, que estoy llorando. Por ejemplo, si voy a hacer algo que pretende tener una especie de grandilocuencia, que va a tener una banda clásica, ¿no? Que van a sonar, digamos, como 50 personas tocando en un auditorio, bueno, lo dejas sonando y las palabras que vayas a guionar ya tienen ese tono grandote, grandilocuente, capaz que cambias una por la otra, porque a esa cortina decir grande, ¿no? Este programa es grande, ¿no? Bueno, esa palabra por ahí tiene que ver con el tema que uno ya sabe va a tener como fondo. Te preguntaba en ese sentido, perdón, que cuando uno se corre por ahí de esa lógica de, bueno, que me graben, después edito y que me quedan separados. Claro. Una vez que empezás a laburar, incluso empezás a editar, una vez que encontraste ahí la forma, ya ahí terminás de entender qué es lo que le falta a eso, no sé qué, y podés volver a grabar cosas. Sí. Lo de grabar a veces es una obsesión que viste, es una locura, hay que agarrar y decir, paremos de grabar tantas veces, y te vas a la primera, viste, decís, ¿cómo vamos a grabar 50 minutos de un renglón? Bueno, tiene que ver también con el detalle que uno busca. ¿Había alguien que quería preguntar? No, referido al tempo, que es distinto al ritmo, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, me parece que ¿cómo pudiste interpretar, o sea, en la composición, ¿verdad? Es decir, porque ahí está clara la ubicación entre tempo, compás y ritmo, o sea, es decir, la entrada de la palabra tiene que entrar el compás al ritmo, pero al mismo tiempo el tempo. ¿No? ¿Cómo le hiciste? A mí me ayuda a estar solo en eso, ¿viste? O sea, cuando te encerrás, porque si hay otro ya, entre que te da un poco de vergüenza y le podrís la cabeza probando cosas que capaz que a la persona no le importa, yo creo que la soledad en ese sentido, y es probar. Y probar. A veces incluso, hay un editor muy grosso que estaba en Ether, no sé si todavía trabaja, el Drupi, no me acuerdo el apellido. Rizzo Patrón, que es como un editor muy copado, con él hemos compartido algunos talleres. Él tiene una teoría muy interesante que deriva de Descartes, el hombre moderno descartiano, que dice, pienso, luego edito. Y yo la verdad que, por supuesto, hemos tenido una hermosa discusión, porque yo no sé si es tan así. Ahora metiéndome en la parte del montaje, ¿no? Uno a veces traes el tema, ¿no? Pum, y tenés el off, lo limpiaste, lo efecteaste, lo dejaste como querés y empezás a mezclar. Y eso que pensaste no siempre suena como lo pensaste. Entonces llegás a ese lugar y decís, si yo sigo el plan, no voy a terminar complacido con
resultado final. Entonces agarrás, hacés un bollo todo, lo tirás a la mierda y traes otra cortina y decís, esta sí. ¿Y cómo lo había pensado antes? Bueno, no importa, la tenés ahí. Y empezás a jugar. Yo creo que se va a veces construyendo con la práctica, ¿no? Es decir, con el propio cortar y pegar, ver si realmente suena, si realmente a veces grabé a la velocidad que el tempo musical, ¿no? me pide, porque a veces uno dice, bueno, hacémelo más lento, pero el tema va al palo, ¿viste? Entonces uno sí, no tiene nada que ver el loco con eso que está como fondo, ¿no? Con lo que creo que hay ahí un trabajo de, te diría, de montajista musical a veces más que de pieza radiofónica, ¿no? Ahí a veces, digamos, el tempo del que estábamos hablando te deja más como una especie de editor de una pieza más musical que radiofónica a veces, ¿no? Es como si estuvieras bajando y disminuyendo los niveles de una canción, ¿no? O de un track musical que no siempre, digamos, es una pieza radiofónica. A veces la pieza radiofónica queda como una pieza musical, dado el caso. Y ya que estamos en lo musical, no me quiero ir a la mierda. Sí, ahí con la música también, ahí les quería mostrar uno o dos. Son unos cortes que pretenden que el guión se vaya metiendo en lo que va diciendo la canción. ¿Ok? Es decir, hay una canción que habla de ponerle, vamos a escuchar uno de Mercedes Sosa, sube. Ah, bueno, perdón, sí. Entonces, ¿qué quiero decir? La idea de lo que vamos a escuchar está muy bien lo que dijiste. Sí, eso, explicar. Es preguntarnos qué surge primero, ¿no? Como hablábamos a veces con José, si las palabras que van a estar incorporadas en la pieza o la canción se eligió desde algo que yo quería decir, ¿no? A veces es indistinto, nace de un lugar o de otro, pero a ver, espero acordarme cuál era. Un segundo. Creo que es... Subimos nuestra bandera y la de nuestro pueblo. Subimos nuestra bandera y la de nuestro pueblo. Así que cantamos. Así que cantamos, como sea. Como sea. Cara y seca. Es nuestro futuro. Es nuestro futuro. Por mencionar uno. Y después hay otro que, por ejemplo, a ver si me acuerdo cuál era, si no lo modificamos, creo que era... A veces parece no haber nada más para dar. Pero estamos acá, dispuestos a seguir creyendo, sin ocultar nada. Cara y seca. El mundo que elegimos es con vos. El mundo que elegimos. El mundo que elegimos Es con vos. es con vos. Unos tramitos de música que también sirve para colorear, esa palabra, para colorear el programa, ¿viste? Esos, sí. Lo último que se escuchó es muy importante cómo usaste la letra de la canción y vos te metías en los espacios y marcabas bien cómo bajaba eso, quedó muy bien. Te hace buena canción, básicamente. Claro, que es una asociación entre alguna palabra que uno mete en el medio y lo que está cantando Guerra, ahí, ¿no? Entonces vos decís, bueno, ¿qué surgió primero? ¿La canción o el guión? No importa. Digamos, eso no se lo pregunta el oyente, salvo que estemos en este ámbito donde sí nos lo estamos preguntando.
Pero seguir una receta donde dice, primero pienso, luego edito. Bueno, sí, a veces me mando y empiezo a cortar y pegar y resulta una pieza. Esto que decís también, no solo artístico, para los y las locutoras y locutores, se puede hacer en vivo al aire con una canción, ¿sí? Es una manera de también comprimir el aire, subirte al tema y aprovechar los huecos que tiene la canción, los espacios, obviamente con interacción notable con el operador u operadora. ¿Sí? Se le dice pisar, ¿no? Sí, acá le decimos pisar, claro. En este caso ya te colgás del tema, ¿no? Porque Ajá, lo usás todo el tema. Sí, sí. Hay que tener cancha y conocer la canción también, ¿no? Pero esto mismo se puede hacer en vivo. El tema es que hay que entenderlo y hay que tener esta también disciplina artística, porque tampoco se hace de la nada. Sí, lo último para cerrar. Claro, a ver si todo, sí. A ver si hay algún último. Que ya viene la otra charla. Mientras, preguntarte si eso sí. lo haces en la edición en el Audacity o tenés la música y lo haces de la consola como si fuese en vivo. No, lo voy, digamos, editando en soft de edición posta, digamos, no estoy usando los potes bajando y subiendo, sino que lo que ocupo son las herramientas del soft para bajar y subir volúmenes o incorporar efectos, entre tanto me lo solicite la cápsula, digamos, la idea que traía, ¿no? Sí, el último y les dejo de romper las pelotas. Y nos despedimos con el audio, así que preparen el audio. Sí, el operador. Como decía yo en el hall, así. Espérate que ya lo antes de que empieces a hacerlo ahí, sí. La tono de voz ya te dije. Uno que escucha radio. Bueno. Sí. Le voy a escuchar algo. Hay una noción que también venimos elaborando. La radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos tiene como eslogan "Tu lugar se escucha". Tiene una doble pretensión, que a veces no allá, a veces no, que es la de asociar que tu lugar se escucha significa que suenan voces locales, a diferencia de otras radios en Paraná, que bajan la señal o te dicen el frío que hace acá y estamos en Paraná. Claro, y es la noción de paisaje sonoro. Tu lugar se escucha como las voces locales que suenan en la radio, pero a la vez los sonidos de Paraná, que son característicos. Toda región tiene su paisaje y por ende el sonido de ese paisaje sonoro. Seguramente si nos vamos al NOA va a haber, o al sur, un viento que no es el que sentimos en Paraná, pero en Paraná hay un río con pajaritos que seguramente no es el que se siente al sur. Y después hay otros sonidos que son propios de lugares que son más bien urbanos, es decir, si uno va al súper, pip, 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 ese sonido capitalista de la facturación de las cajas es en todos lados, ¿no? Pero a la vez es un sonido que, digamos, constituye nuestras vidas. Uno hace la cola en el súper y ese ruido, porque ni siquiera es un sonido, está incorporado y vos vas así, ¿viste? Pero lo tenés de fondo todo el tiempo, hasta que llegás y te sentís a vos. Pero eso está sonando como fondo todo el tiempo, ¿no? Lo mismo puede suceder con una urbe al mediodía, donde están que te chocan los bondis, bueno, todos esos bondis suenan, hay un bocinerío en ese momento. Y bueno, salidas de la escuela, donde están los gurises, yo les voy a compartir una de las artísticas, que son las genéricas, que están sonando ahora en cada hora exacta, como para ilustrar esto de Tu lugar se escucha como una pieza. A ver si la encuentro, pero creo que sí. Uno que se llama... Llegada la hora. Toda la fuerza que da vida corre hacia la salida. Lo recibe. El mundo de los grandes lo busca.
nace el sueño de que puedan elegir. Radio UNER. Tu lugar se escucha. Y nace el sueño. Bueno, por haber participado, espero que se hayan llevado algo interesante, entretenido y además les haya abierto un poco la cabeza para buscar estos detalles que a nosotros nos llevó quizá años de ensayo y error, porque llevamos tiempo en esto, ¿no? Y no solo años de trabajo, sino años de ser oyentes, años de vivir la radio desde el lado del receptor para poder después aplicarlo en nuestra vida diaria, ¿no? En nuestro laburo. Y por otro lado, que no llegamos a pasar algunos ejemplos de esto que es también el famoso paisaje sonoro de la ambientación, les recomendamos, si quieren escuchar, unos podcasts que hicimos para Radio Universidad que se llaman Sucesos de Revolución y cuentan la historia argentina del siglo XIX, en donde laburamos la ambientación para que el oyente incorpore y se sienta en esa época, ¿sí? Vamos a encontrar carros a caballo, la situación en el 9 de julio o cuando estaban en la reunión ahí en Tucumán, o música tal vez de la época. La música de la época, la ambientación musical también. Fíjense, no nos podemos pasar porque no hay tiempo obviamente, pero si están interesados en ver cómo también se puede aplicar eso en una ambientación temporal para sentirse en ese lugar y en ese tiempo, se los recomiendo. Sí, es una radioteatro también. También sí, bueno, también tiene varias inclusiones, ¿no? Y el tema para cerrar y despedirnos, tanto como hablamos de informativo, tanto como hablamos de la parte, entre comillas, publicitaria, artística, y este cierre de los paisajes sonoros y la ambientación, recuerden que todo eso sirve para cada una de las situaciones sonoras radiofónicas que querramos utilizar en cualquier posibilidad de plataforma, sea podcast, sea una pequeña pieza artística al aire, en vivo, como decíamos recién, de colgarse del tema, ese tipo de cosas, ¿sí? Sí, Sebastián, a mí me ahorita con lo que dice Pablo, seguramente conocen el proyecto de José Iges, que es Sinfonía de Ciudades, donde, retomando lo que dice Pablo, dice cada lugar, cada ciudad va a tener su propia melodía. Entonces creo que sería lindo, porque yo lo quiero hacer en México, pues, que grabar como los paisajes sonoros y hacer como un certamen de sinfonía de ciudades, ¿no? Que hagamos como un concurso, ¿no? De las capitales, de nuestras radios, porque me parece que ahí está la identidad, la cultura del territorio de lo que yo decía el día de ayer, y vas a hacer piezas únicas como lo que acabas de presentar. Entonces, creo que para las siguientes jornadas se podría hacer como un certamen, un festival. Es más, ya tenés título, Graciela, tu ciudad se escucha. Se escucha. Yo sé que yo en algún encuentro anterior, gracias por el aporte, lo expresaba como un sueño en realidad. Lo del paisaje sonoro en alguna oportunidad lo hemos podido compartir en radios de otros contextos, como por ejemplo La Rioja, que tiene su paisaje sonoro, digamos, hay una suerte de silencio entre las montañas que no es tal, pero que representa eso, que es como una especie de viento circulando entre las montañas, que la verdad que es un viaje alucinatorio de estar un ratito ahí, y que puede ser captado por un grabador, y que seguramente si lo escuchamos y lo sostenemos al efecto ahí un rato, van a surgir palabras para ver qué le podemos poner arriba a ese efecto, desde el guión y después en la locución, para ya meternos empáticamente en algo que nos produzca una sensación sinestésica al escuchar lo que vos decís. ¿Por qué me da frío cuando escucho que hay un viento fuerte con mar? Bueno, porque lo estoy escuchando y asocio eso a mi condición, digamos, física en ese momento. ¿Por qué me canso si escucho que una persona corre y respira? Bueno, si lo pone un ratito es un bolazo, pero si lo sostenés 15 segundos, 30 segundos, ¿no? El solo hecho de dejar el efecto permanentemente, ya como oyente me llama la atención, que no es poco, insisto, ya por lo menos conseguimos llamar la atención.
pero siento que me canso. Y si yo no estoy corriendo. Bueno, ese efecto por ahí, digamos, conseguiría, sí. Una cosita que es como esto del concepto literario del paralelismo psicocósmico. Yo hice un taller de radio que era... Psicocósmico, te lo voy a usar. Paralelismo psicocósmico, es de la literatura, bien. Y hicimos un taller con personas de México, de Colombia, Ecuador, yo estaba en Uruguay y armamos, hicimos un montaje de paisajes sonoros. Y no fue solo, bueno, yo tengo un paisaje sonoro en Salto, ella en Colombia, en Ecuador, sino de cómo unimos esas piezas. Aparte teníamos sonidos de la montaña y yo tenía un sonido de candombe, por ejemplo. Entonces también pensamos en cómo si lo hacíamos, bueno, yo tengo esto y hago esto, o pensando en función a lo que aportaban las otras compañeras. Una de las compañeras aportaba, por ejemplo, el sonido de una marcha, que el otro del paisaje de la montaña, y quedó un contenido re lindo y estaba bien como acorde, estaba bueno eso. Decía, somos 64 radios universitarias en todo el país, o algo así. Sí, 64. Si esas 64 radios ocuparan la noción de paisaje sonoro para la artística, yo siempre hablaba de un sueño de ir recorriendo de Ushuaia a La Quiaca todas el recorrido del país, ir sintonizando las radios universitarias y que la artística me vaya diciendo por el paisaje sonoro que escucho dónde estoy. Más allá de después la locución, acá me van a guadañar, vieron que hay tonadas por regiones. No, nosotros estamos a favor. Perfecto, entonces le digo con la boca abierta. Claro, que sí, vieron que hubo una época en que, bueno, el ejercicio de la locución tenía su crítica, porque se te liman todas las tonadas para que todos hablemos como donde está el ISER. Bueno, esas tonadas, claro, pero si uno además de escuchar todos los paisajes sonoros radio a radio a lo largo de cada lugar del país, escucha la tonada de los locutores y locutoras que estén además, digamos, diciendo qué radio estás escuchando, con esa tonada más el paisaje sonoro, bueno, creo que ahí existiría al menos una iniciación para conseguir identidad sonora, ¿no? Nada más identitario en un lugar que el sonido que está sonando de hecho, salvo que me tape los oídos, que por suerte no tenemos párpados acá, estamos todo el tiempo, ¿no?, escuchando ese sonido natural, ¿no?, ese efecto sonoro natural, que es uno de los que el profe Aye distinguía, ¿no?, que están los que nosotros hacemos y los que naturalmente están sonando. Entonces, esos sonidos son la radio que está en ese lugar. Entonces ya, entre la tonada y el paisaje sonoro y una musiquita que tenga que ver con ese contexto, porque digamos, si estamos en una zona donde hay caña, donde se toca el sicu, la quena, bueno, algo me va a decir, ¿no? O donde se toca el charango, donde suena el arpa a medida que me voy, ¿no? Entonces, entre la música, los elementos del lenguaje, ¿no?, la música, la tonada, el paisaje sonoro, quizá consigamos al menos un rumbo a esa identidad que, bueno, que ojalá podamos conseguir todos en las radios. Me callo, gracias. Gracias a vos. Vamos a ver la carta porque si no nos matan.